Bienvenidos, chiquillos, a una clase de enfermería en gerontogeriatría. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algunos conceptos que son importantes para entender la salud del adulto mayor como un todo completo, ¿ya? Vamos a hablar principalmente de la funcionalidad biopsicosocial y vamos a ir revisando algunos conceptos importantes como actividades básicas de la vida diaria, funcionalidad, autonomía, etcétera, etcétera. Vamos a definir la salud en esta oportunidad de acuerdo a lo que dice la OMS el año 1975, ¿ya? Pero ya tuvimos una pequeña clasecita en relación a la salud en el adulto mayor con la que ya entendimos que la salud para el adulto mayor tiene que ver con su funcionalidad. Pero la OMS también define algo parecido, que dice que es un estado o calidad del organismo humano que expresa su funcionamiento adecuado en condiciones dadas, genéticas o ambientales. Esa es como la definición de salud que tenemos en este momento, con la que vamos a trabajar. Vamos a ver cuál es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que es el CIF, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se considera el funcionamiento propiamente tal, y vamos a decir que el funcionamiento es la relación compleja o interacción entre las condiciones de salud y los factores contextuales, ambientales y personas. Y aquí el funcionamiento tiene que ver con cómo la persona se desenvuelve en su medio ambiente y se enfrenta a los distintos estresores o a las distintas agresiones, si ustedes quieren, del medio ambiente. Entonces, y aquí vamos a sacar nuestro puntero, vamos a tener que el estado de salud, ya que puede ser un trastorno o una enfermedad, tiene de alguna manera tres componentes. La función y la estructura corporal, ¿no es cierto? La salud física, que es la que de alguna manera generalmente nos hemos preocupado mucho más de mantener el cuerpo físicamente estable. Tiene que ver en el adulto mayor con la actividad. Mientras más activo el adulto mayor, mejor va a poder enfrentarse, ¿no es cierto?, a las distintas exigencias que tiene el medio. Y también la participación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con participación en actividades, ¿no es cierto?, que sean propias para el adulto mayor o actividades sociales, incorporarse, ¿no es cierto?, a las juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Desde la actividad, ¿no es cierto?, tenemos dos factores que van a estar influyendo directamente en cada uno de las tres componentes, que van a ser los factores ambientales, ¿no es cierto?, que puede ser que haya pobreza, haya soledad, haya, no sé, un invierno muy difícil, etcétera, etcétera. Y también van a estar los factores personales que van a estar, ¿no es cierto?, influidos, por ejemplo, por el estado de ánimo, la autopercepción de salud, la percepción hacia la vida y todo lo que vimos en los videos anteriores. Por lo tanto, y aquí hay un concepto que parece un trabalengua, pero una vez que ustedes ya lo revisan varias veces lo logran entender, un sujeto que tiene deficiencia sin limitación en la actividad o bien tiene limitaciones en la actividad sin deficiencias evidentes, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener dos, lo vamos a separar en dos partes, ¿no es cierto? Una que es el tener problemas de participación sin deficiencias o limitaciones en la actividad, o sea, participa en actividades sociales y no tiene deficiencias ni limitaciones para hacer sus cosas personales. Y otro que va a tener limitaciones en la actividad y sin problema de participación, o sea, va a estar un poco más limitado, va a lo mejor requerir ayuda para algunas cosas, pero va a participar igual porque se va a sentir perteneciente a ese grupo de igual manera. ¿A qué le vamos a llamar deficiencias? Y las deficiencias es un término genérico que incluye deficiencias como limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, que son dos aspectos claves que nosotros tenemos que tener presentes. Y esto
indica aspectos negativos de la interacción entre el individuo con una determinada condición de salud y sus factores contextuales, social y ambiental. O sea, si yo quiero, por ejemplo, participar en un grupo de adulto mayor de tejido, ¿ya? Pero no tengo buena visión, lo más probable es que vaya a tener una deficiencia, una limitación para poder insertarme en esa actividad, pero puedo participar de igual manera en ese grupo de señoras que bordan porque me voy a ir a sentar, conversar, etcétera, etcétera, y voy a estar participando igual. Lo que voy a estar limitada para la actividad, ¿ya? Por lo tanto, el estado funcional del anciano, y aquí vamos a entenderlo como una visión holística, no va a involucrar solo el aspecto clínico o médico, sino que de forma más global va a involucrar lo cognitivo, lo afectivo, lo medioambiental, el soporte social, el factor económico, la espiritualidad, lo psicológico y todo lo otro que es parte del ser humano, ¿no es cierto?, y sus distintas esferas. ¿Ya? Aquí nosotros cuando trabajamos en el adulto mayor como que la parte física es un componente muy pequeño de todo lo otro porque si la parte cognitiva, afectiva, medioambiental, social, económico, espiritual, psicológico, lo que ustedes quieran, está bien, nosotros probablemente vamos a tener ese adulto mayor con un estado físico saludable. Se deben incluir las esferas física, mental y social en la valoración geriátrica y la integración de estas tendrán como resultado la función o situación funcional del sujeto. ¿Ya? Para nosotros poder decir que una persona adulta mayor es funcional, no solo tenemos que valorar la parte física, ¿no es cierto? Hacer un examen físico, ver cómo camina, ver cómo las cosas que hace, si tiene buena coordinación, etcétera, etcétera, sino que también tenemos que evaluar todas las otras esferas que son parte de su vida, ¿ya? Y en el fondo lo que nosotros queremos saber es si ese adulto mayor tiene capacidad para vivir de forma independiente, o sea, que no necesite ayuda de nadie para poder vivir. Para esto vamos a tener en cuenta que no solo se identifica la funcionalidad, sino la discapacidad, el desacondicionamiento o grado de incapacidad del adulto mayor. Y aquí hay otro término que aparece que se relaciona con con el anterior, ¿no es cierto? Y vamos con la funcionalidad y vamos a hablar de la discapacidad. Y la discapacidad no es lo mismo que funcionalidad. ¿Qué influye en la discapacidad? Aspectos relacionados con el paciente y su enfermedad, la gravedad de esta, su impacto sobre el estado físico, la cognición o el ánimo, la motivación para mejorar y las expectativas personales. Por lo tanto, vamos a decir que la funcionalidad es multidimensional, implica muchas cosas, desde la parte afectiva, la parte psicológica, la parte social, la parte de autonomía, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos evaluando funcionalidad, vamos a estar evaluando distintas esferas de la persona en su conjunto. Vamos a tener una arista que es la funcionalidad física, que es la capacidad fisiológica y o física para ejecutar las actividades de la vida diaria de forma segura y autónoma sin provocar cansancio. Y aquí, dentro de las actividades de la vida diaria, las vamos a ver más adelante, pero básicamente son todas aquellas cotidianas que ustedes realizan todos los días. La independencia funcional es aquella en la cual se pueden cumplir acciones requeridas en el vivir diario para mantener el cuerpo y poder subsistir independientemente, ¿ya? Por lo tanto, cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana, se dice que la capacidad funcional está indemne. Y eso es un poco lo que nosotros evaluamos con el EMPAM. Este año vamos a volver a revisar el EMPAM desde una mirada más completa, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de entender qué efectivamente es lo que estamos midiendo con el EMPAM y cuál de todas estas esferas de funcionalidad es lo que queremos saber. En el adulto mayor sano
o un adulto mayor sano es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal. Acuérdense que el concepto de salud en esta oportunidad para el adulto mayor tiene que ver más con la funcionalidad y con la capacidad de adaptación más que con la salud física o la ausencia de enfermedad, ¿ya? Otra definición dice que en el adulto mayor la capacidad para efectuar las actividades de la vida cotidiana corresponden a la funcionalidad. Y otra más dice que el grado de independencia o capacidad para valerse por sí mismo para la vida. O sea, todos apuntan a que el adulto mayor logre su vida de manera autónoma. La capacidad funcional en el adulto mayor se define como el conjunto de habilidades físicas, mentales y sociales que permitan al sujeto la realización de las actividades que exige su medio y o entorno. Y aquí les quiero recordar nuevamente el EMPAM. Cuando nosotros hacíamos el EMPAM, aplicábamos la parte A, la parte B, ¿no es cierto? Y la parte A tiene que ver con la funcionalidad del adulto mayor, ¿ya? Dentro de las determinantes o los aspectos que nos van a influir en esta funcionalidad existen las habilidades, existencia, ¿no es cierto?, de habilidades psicomotoras, cognitivas y conductuales que estén presentes y que estén, digamos, que estén cumpliendo su rol de buena manera. La habilidad psicomotora, ¿no es cierto?, que está entendida como la ejecución de habilidades prácticas que requieren la actividad cotidiana muscular, o sea, todas las cosas que nosotros necesitamos para poder, por ejemplo, lavarnos los dientes, levantarnos, cocinar y todo lo demás, todo lo que es una habilidad que sea aprendida se relaciona mucho con la habilidad psicomotora. También tenemos junto a esto, ¿no es cierto?, con un proceso cognitivo de intencionalidad, que son las bases para las actividades de la vida diaria. O sea, si yo me lavo los dientes y no sé lo que estoy haciendo, ahí claramente hay una deficiencia en la funcionalidad, ¿no es cierto? O sea, tengo la habilidad psicomotora, puedo lavarme los dientes, pero no sé por qué lo estoy haciendo y ahí es donde tenemos problemas. Entonces, vamos a tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, la propia evolución de patologías múltiples superpuestas. Acuérdense que las patologías se desarrollan de manera distinta en el adulto mayor y cuando se juntan unas con otras, más en un adulto mayor, nos dan como resultado generalmente una disminución en la funcionalidad del adulto mayor. También tenemos que tener en cuenta si es que está sometido a procedimientos diagnósticos y terapéuticos, la polifarmacia y la automedicación, la presencia de afecciones crónicas e invalidantes y la influencia de factores sociales y psicológicos. Si tenemos un adulto mayor que vive solo, por ejemplo, y que no tiene redes de apoyo, lo más probable es que tengamos una funcionalidad también disminuida. Y aquí les traigo algunos datos, como para que ustedes se hagan una idea, ya que generalmente uno tiene una idea más o menos equivocada del adulto mayor. Y yo les puedo contar que cerca del 25% de los pacientes adultos mayores de 65 años de edad requieren ayuda para las actividades básicas de la vida diaria, que son las ABBD, igualmente para las actividades instrumentales de la vida diaria, el 25%. ¿Ya? O sea, el 25% no es tanto si nosotros pensamos que tenemos una gran cantidad de adultos mayores y que la gran mayoría que nos queda son absolutamente independientes. Ahora, ¿dónde se nos complica? Con los adultos mayores de 85 años. El 50% de los pacientes mayores de 85 años de edad necesitan ayuda de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria. ¿Ya? Y ojo con esto porque esto tiene que ver mucho con lo que yo les comentaba en las primeras clases en relación al envejecimiento del envejecimiento. O sea, de aquí a un par de años más, yo creo que ya 5 o 6 años más, vamos a tener mayor cantidad de adultos mayores sobre los 80 años y esos adultos mayores sobre los 80 años requieren de mucha más asistencia para, digamos, mantenerse saludables con el concepto de salud que tenemos para el adulto mayor. ¿Ya? Y si además le sumamos que el 50% de esos pacientes que vamos a tener necesitan ayuda de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria, claramente vamos a estar en problemas si no tenemos una población joven que nos permita, ¿no es cierto?, ejercer ese cuidado. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria?
y aquí las traigo: bañarse, vestirse, alimentarse, trasladarse, o sea, caminar, continencia y aseo. Esas son las actividades básicas de la vida diaria que nosotros evaluamos en la parte A del EMPAM. Las actividades instrumentadas o instrumentales de la vida diaria tienen que ver con el hecho de manejar alguna cosa que nos permita concretar esa actividad. Por ejemplo, el transporte. Para subirnos a una micro tenemos que saber tomar la micro, pero además saber usar la famosa tarjeta VIP. Si vamos a comprar, tenemos que saber usar el dinero. Si vamos a cocinar, tenemos que saber usar la cocina y tener muy claro lo que vamos a cocinar. Utilizar el teléfono tenemos que saber usar ese medio tecnológico. Manejo del dinero, toma de medicamentos, limpieza doméstica, lavar la ropa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este es como el segundo escalón de las actividades básicas de la vida diaria, donde el adulto mayor requiere de algún uso de algo, ¿no es cierto?, consciente o intencionado para poder concretar esa acción. El deterioro cognitivo severo conlleva a dificultades de autocuidado. O sea, cada persona mayor que tiene un deterioro cognitivo, ya sea falta de memoria, ¿no es cierto?, o definitivamente una senilidad más bien establecida, le va a producir problemas en el autocuidado. Y aquí vamos a entrar a hablar del estado cognitivo muy general, porque en este momento vamos a hablar solo de generalidades y después vamos a ir profundizando de a poco. Vamos a decir que el estado cognitivo es uno de los datos claves dentro de la discapacidad funcional del anciano, ya que nos ayudará a identificar qué partes de la exploración física necesitan una especial atención, ¿ya? En general, las personas que están mentalmente sanas o funcionales son mucho más colaboradoras con el proceso, ¿no es cierto?, de diagnóstico, o de alguna manera cuando uno va al médico, ¿no es cierto?, son bastante más colaboradoras. Con esto, chiquillos, terminamos esta primera parte de lo que es la funcionalidad. Vean este video las veces que necesiten. No es un tema simple, no es un tema fácil de entender, y en la segunda parte les voy a traer un poco más de detalle en relación a los mismos aspectos de la funcionalidad, y vamos a hablar de la fragilidad y qué significa ese concepto. Continuando entonces con esta segunda parte que tiene relación con la funcionalidad, vamos a aclarar un poco el concepto de dependencia. Acuérdense que cuando no hay funcionalidad, generalmente aparece la dependencia. No es lo mismo que la funcionalidad o la discapacidad, ¿ya? Pero la dependencia tiene distintas definiciones y distintas acepciones. Les traje una selección, si ustedes quieren, de definiciones, como por ejemplo, que dice que es la incapacidad funcional en relación con las actividades de la vida diaria, ¿ya? También dice que es la necesidad de ser ayudado para ajustarse a su medio e interactuar con él. Acuérdense de este concepto de adaptación del adulto mayor. La necesidad de apoyos que precisa un individuo en el desenvolvimiento corriente de las diversas áreas de habilidades adaptativas. O sea, en el fondo, la última definición fusiona las dos primeras. También dice cuando se recurre a un tercero o cuidador y estos cuidados afectan los actos elementales de la vida diaria. Y la OMS, el año 1980, dice que es la disminución o ausencia de la capacidad para realizar alguna actividad en la forma o dentro de los márgenes considerados normales. La dependencia no es igual a discapacidad. La discapacidad se define como la disminución de la habilidad para efectuar tareas y actividades específicas que son esenciales para el cuidado personal y la autonomía, ¿ya? Son más o menos similares, pero van a ver que hay diferencias más o menos importantes. Y aquí no hay que confundir la dependencia con la discapacidad. La discapacidad es cuando yo no puedo hacer algo, por ejemplo, no puedo lavarme los dientes porque no tengo la habilidad motora para hacerlo, por ejemplo, ¿ya? Pero la dependencia tiene que ver con que siempre voy a necesitar
a alguien que me esté ayudando, que me esté, digamos, recordando algunas cosas, que me esté acompañando. Eso tiene que ver más con la dependencia. La dependencia, si ustedes quieren, es más integral. La limitación funcional, que es la que nos lleva a la dependencia, ¿ya? Ocurre a nivel del organismo, ¿no es cierto? Y corresponde a una restricción o falta de habilidad para realizar una acción o actividad de la manera o dentro del rango considerado como normal, que ocurre como resultado de una deficiencia. Acuérdense que decíamos, por ejemplo, que si yo me voy a lavar los dientes y tengo, ¿no es cierto?, la capacidad motora para lavarme los dientes, pero si yo llego a lavarme los dientes y no sé por qué me estoy lavando los dientes, hay una deficiencia, ¿no es cierto?, que es a nivel cognitivo, que me va a dar una cierta limitación funcional. O sea, probablemente voy a dejar de lavarme los dientes porque no le voy a encontrar sentido, ¿ya? Ahora, la limitación funcional está en el, digamos, en el medio entre la deficiencia y la discapacidad, ¿ya? Dependiendo del espectro, como miremos la actividad que está realizando el adulto mayor, vamos a hablar de deficiencia o vamos a hablar de discapacidad. Si ustedes quieren, la deficiencia y la discapacidad son una limitación funcional. Entonces, la dependencia versus la discapacidad, para empezar a aclarar estos conceptos, la dependencia entonces no puede ser analizada de manera separada de la discapacidad, ya que siempre es consecuencia de un grado severo de discapacidad. O sea, para que una persona sea dependiente, tiene que tener alguna falencia para poder realizar alguna actividad propia de la vida diaria. O puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Pero ya al ser más de una o tener un grado severo de discapacidad, ¿no es cierto?, va a incurrir en la dependencia. Entonces, en resumen, la dependencia es una situación específica de discapacidad que va a implicar, en primer lugar, la limitación del individuo para realizar una determinada actividad más o menos severa, ¿no es cierto? Y la necesidad de ayuda de personal o técnica para interactuar con los, o técnico, digamos, para interactuar con los factores concretos del contexto ambiental. Cuando los adultos mayores no son capaces de adaptarse adecuadamente a su medio y además tienen una deficiencia importante que implica una discapacidad para realizar alguna acción, por ejemplo, si hay un adulto mayor que tiene una limitación funcional en términos de levantarse y caminar por sí solo y que necesita bastón y que necesita de ayuda para poder ir al baño, para poder comer, para poder acostarse, cambiarse la ropa, ya estamos hablando de una dependencia, ¿ya? Ahora, hay distintos grados de dependencia, que eso también lo vamos a revisar. La CIF, ¿no es cierto?, que es el comité, ¿no es cierto?, que habíamos visto al principio, clasifica los componentes antes mencionados, ¿no es cierto?, de acuerdo a características comunes en su medición y su graduación. Y va a clasificar esa dependencia de acuerdo a funciones del cuerpo, ¿no es cierto? El problema corresponde a funciones alteradas, especialmente en el terreno biomédico, disponiendo de métodos bastante objetivos de medición. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos la funcionalidad del adulto mayor para caminar, las pruebas de equilibrio, cuando preguntamos por las actividades básicas de la vida diaria, tenemos ya una objetividad de la medición de esa dependencia. También tiene que ver con estructuras del cuerpo y las actividades que realiza la persona. Todo eso está dentro del EMPAM, la parte A y la parte B. Y aquí las actividades que realiza la persona serían, por ejemplo, el aprendizaje y aplicación del conocimiento, las tareas y demandas generales, la comunicación, la movilidad, el autocuidado, la vida doméstica, las interacciones y relaciones personales, las áreas principales de la vida como la educación, trabajo, empleo y economía, la vida comunitaria, social y cívica. Si ustedes se dan cuenta, todo esto que yo les he mencionado es lo que nosotros evaluamos en el EMPAM a lo largo de su parte A, su parte B, la parte psicosocial, las redes de apoyo y todo lo demás, ¿ya? Esta es la razón por la que se evalúan esos aspectos en el EMPAM. Este es el fundamento.
Entonces, para la valoración vamos a evaluar ciertas actividades en las cuales se necesita ayuda de otra persona, así como de la intensidad de esta ayuda, considerando su interacción con el contexto ambiental y personal, como también la deficiencia. Y aquí es donde nosotros, cuando tenemos una persona que sabemos que tiene un cierto grado de dependencia, aplicamos un instrumento que se llama el Bartel. Entonces, vamos a tener que la valoración del fenómeno de la dependencia incluye tres aspectos importantes. Uno es la deficiencia, cuál es el tipo de deficiencia o la dificultad que tiene el adulto mayor para realizar alguna tarea en particular, las actividades que realiza y cómo las realiza, y la ayuda y el grado de ayuda que requiere el adulto mayor para poder realizar esa actividad. Y aquí tenemos una matriz de conceptualización para la dependencia, ¿no es cierto? Que un poco es la matriz que nos va a ayudar a entender por qué en el EMPAM nosotros medimos lo que medimos, ¿ya? Y aquí tenemos distintas dimensiones, por ejemplo, las funciones y estructuras del cuerpo. Vamos a evaluar en algún minuto la función cognitiva, la percepción subjetiva, la función sensorial, la función de la voz y el habla, la función motriz, la función psíquica y emocional, que tiene que ver con funciones y estructuras del cuerpo. Cuando queremos evaluar las actividades de la persona, evaluamos actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, actividades avanzadas y actividades de conexión con el medio ambiente. Generalmente nosotros nos quedamos en estas dos de arriba porque las otras ya son de materia de especialidad. Participación del individuo en el contexto, integración social, que eso también aparece en el EMPAM. Participación del individual en el contexto social, ¿no es cierto? Las relaciones con organizaciones. Una cosa es la participación social, si tiene amigos, no tiene amigos, participa con los vecinos, etcétera, etcétera, pero también cómo se relaciona con las distintas organizaciones que forman parte de su red de apoyo. El contexto físico, y aquí valoramos los entornos, el entorno directo, la vivienda propiamente tal, la calidad de la vivienda, si ustedes quieren, y el entorno tiene que ver con todo lo que está alrededor de esa vivienda. El contexto social, las relaciones, apoyos sociales, si se siente discriminado o no. Y el contexto económico, que es bastante complejo, pero aquí nosotros lo evaluamos a través del per cápita, ¿no es cierto? Y aquí tenemos los ingresos y la acumulación de riqueza o la posesión de bienes, ¿ya? Esto es más o menos lo que acabamos de revisar. Esto es el resumen y en el fondo todo lo anterior es para poder entender por qué nosotros hablamos de dependencia, hablamos de fragilidad, hablamos de discapacidad, hablamos de limitación funcional, hablamos de limitación cognitiva, y todo eso al final va a redundar en una salud mejor o peor para el adulto mayor. Y esa es la razón por la que nosotros en el EMPAM evaluamos todo esto que ustedes ven acá y todas estas dimensiones, y lo que estamos haciendo es evaluar si es que ese adulto mayor es dependiente o es autovalente. Y de acuerdo a eso, vamos a establecer planes de cuidado que sean acordes, ¿no es cierto?, a esa dependencia o grado de dependencia, ¿no es cierto?, y la capacidad que tenga el adulto mayor de ser autovalente e independiente. Con esto, chiquillos, terminamos esta parte, que es una clase un poco densa, un poco pesada, pero ya estamos empezando a sentar las bases para partir hablando de los cambios fisiológicos del adulto mayor digamos, más en propiedad, para que podamos entender después las patologías que están aparejadas con estos cambios del adulto mayor.